Cuando Sara me invitó y me dijo de qué quería hablar, bueno, en un principio yo creo que no sé si fue ella la que me propuso hablar de mi trabajo en general, y yo, como ya estoy muy cansado de escucharme, pues le dije, no quiero hablar del trabajo en general, quiero hablar de lo que estoy haciendo ahora mismo, ¿no? Una de las cosas, llevo 2 grandes proyectos en marcha, por lo menos, entre otros proyectos más pequeños. Y como bien ha dicho ella y como reza el título de esta charla, se llama así, Proyecto Acciones por una tercera escuela de Vallecas, pero como pienso que no muchos de vosotros habéis visto charlas mías, y como algunos me habéis comentado, no estaría mal quizá empezar por el principio. Y voy a intentar ser muy sintético, aunque eso parezca algo inverosímil dentro de mi naturaleza. Y voy a intentar, pues eso, haceros un pequeño resumen de mi trayectoria, porque vais a ver que lo último que estoy haciendo no difiere mucho de estas primeras obras que he seleccionado para entender un poco todo el trabajo de estos años, ¿no? Casi siempre empiezo las charlas con esta obra, con este cuadro que mide 2 metros por 2, es un acrílico sobre lienzo, y como más o menos se percibe en la mala foto esta que tenéis ahí, este cuadro lo pinté encima de muchos otros cuadros, ¿no? O sea, de algún modo comencé esta serie de post-show, así se llamaba la serie, el final del espectáculo, después de haber probado otras muchas maneras de hacer, y de hecho, pues cuando estuve estudiando en la facultad, intenté desquitarme de la pintura, ¿no? Porque parecía que si querías ser contemporáneo lo último que tenías que hacer era pintar. Y por lo tanto, pues yo en esos momentos, claro, mi intención también era intentar aportar algo interesante dentro del mundo del arte, y hice de todo, como os digo, excepto pintar, ¿no? Para ver si podía decir algo interesante más allá de manejar cierta técnica o cierto oficio o cierto virtuosismo que algunos decían que podía tener y que eso era como políticamente incorrecto, ¿no? Entonces, todo se fue abocando a volver otra vez precisamente a inspirarme en La Mancha. Yo estaba estudiando en Madrid, en la Facultad de Bellas Artes de la Complutense, y en mis vueltas a mi pueblo, a Casas Ibáñez, las lecturas que yo entonces estaba haciendo, pues de todos los filósofos y teóricos del momento, Guy Debord, o Foucault, o Lacan, o Deleuze, de algún modo me estaban dando como ilustración, o yo ilustraba esos textos o esas teorías de entonces tan posmodernas con ese escenario manchego que creía que de repente aquello de lo que huí de joven, porque yo salí a los 16 años de mi pueblo con una crisis de ansiedad, pasé 2 años por aquí por Albacete, estudié en el bachiller de Humanidades, que de algún modo era lo más cercano a artes que había entonces. Luego me pasé por Toledo, en la Escuela de Artes y Oficios de allí. Y el amor y el arte me llevaron a Madrid a los pocos meses, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de entonces, del año 97 aproximadamente, estuve viviendo en Madrid hasta hace 4 años o 5 que me trasladé a Cantabria, como os digo, ¿no? Volviendo al cuadro este, como os he dicho, está dentro de una serie que se llama Post Show, y de algún modo quiero que entendáis un poco lo que estaba buscando entonces, que era casi como el final de un inicio, ¿no? O sea, pienso que en esos momentos de posadolescente, veinteañero, pero que tienes de algún modo todavía un alma puncarra, que bueno, todavía la guardo, pero en esos momentos uno que es más atrevido a lanzar incluso premisas o decretos o ciertas teorías aplastantes, ¿no? Y diciendo, bueno, estoy cansado de todo, no hay nada más que se pueda aportar dentro del mundo del arte, sinceramente, y yo aquí lo único que puedo hacer es simplemente cerrar los ojos y a ver lo que sale, ¿no? En estos cuadros, esta caja que está pendiendo de una cuerda a punto de romperse, que muestra quizá pues una pretenciosa palabra en su lateral de show, ¿no? O sea, ese espectáculo contenido en una sola caja de cartón en mitad de una nada,
que nos recuerda a esos horizontes manchegos, se acaba de abrir por la parte donde uno menos espera que se abra una caja, ¿no? Que cuando uno coge una caja y se le abre por abajo, hay un momento como de humillación casi funcional, ¿no? Es decir, no me lo puedo creer, ¿no? O sea, entonces esto es lo que intentaba yo, pienso, con este cuadro, ¿no? Que algo se va elevando, esa caja que contiene todo el concepto del espectáculo en sí misma, ¿no? Una humilde caja de cartón en mitad de la nada, haciendo un falso equilibrio gracias al arte, se abre por debajo y lo único que parece que puede haber soltado por la misma es esa filacteria que hay en la tierra, que hace un guiño a uno de mis pintores que entonces era de mi cabecera, Valdés Lleal, en ese cuadro tan tremendo que era Finis Gloria Mundi, donde aparecían dos papas llenos bueno, dos féretros o dos esqueletos de dos sacerdotes o papas o vete tú a saber, llenos de todas las agajas que se dejaban en esta tierra, una vanitas bestial, y que yo creo que es casi una especie de origen de pintura tremendista o el barroco español que empezaba ahí a tomar su máximo esplendor, ¿no? Esa herencia de la pintura española siempre me ha acompañado sin darme cuenta, aunque yo he sido un amante del arte de todos los tiempos, por así decir, y de muchas partes del mundo, por supuesto, pero sin darme cuenta me doy, como os digo, esa España negra o esa especie de barroco español tan oscuro, aun incluso en mis momentos más intencionadamente luminosos me han acompañado, ¿no? Este es otro cuadro también de esa época, mide 80 por 80, también es un acrílico y también vuelvo a retomar o a hacer un guiño, un pastiche a la historia del arte con ese jarrón de Zurbarán, uno de los tomado de uno de las dos versiones de los bodegones más famosos que él tiene. Y bueno, yo creo que este cartel, por así decirlo, o sí, porque también incluso mi obra tiene mucho que ver con el cine. Yo pienso que, aunque tiene mucha literatura y tiene parte de ese relato que algunos críticos dicen que tiene, mi obra bebe mucho del cine, porque pues eso, soy un apasionado del cine y supongo que mis historias o las pinturas que hago intentan resumir el principio y el final o toda la historia en sí, por lo tanto son como pequeños carteles de películas o de historias que no existen, ¿no? La rendición de los clásicos era un posible también título para toda la serie que estaba desarrollando. Realmente siempre hay títulos en todas mis series que se repiten como mantras, ¿no? Para recordarnos que esa obra pertenece a un gran ciclo temático y que por lo tanto ese tema es fundamental para entenderla, ¿no? Aquí aparece obviamente también la intención un poco en la cual yo creo que me veía en esos momentos, ¿no? La naturaleza muerta, otro de los géneros que por supuesto los clásicos siempre han tomado y en este caso pues aquí estoy también yo como haciendo un guiño a esos grandes ciclos o a esos grandes temas de la historia del arte, el bodegón o naturaleza muerta, el paisaje y el retrato. En este caso esta naturaleza muerta está también inspirada en los paisajes manchegos y aquí hay otra de las cosas que van a acompañarme en toda mi trayectoria, que es el guiño a la propia representación. Mi madre era directora del grupo de teatro de mi pueblo y las grandes obras o las más ambiciosas que hacía mi madre se estrenaban en el Teatro Cine Rex de Casas Ibáñez, que como sabéis también, pues el constructor parece ser que era el mismo que el Cine Rex de la Gran Vía y también el Cine de Los Ángeles de Santander, que es la comunidad donde vivo ahora mismo, ¿no? Bueno, esos telones en mi vida han sido fundamentales, ¿no? En mi vida y en mi obra, ¿no? Porque realmente detrás de esos telones yo era feliz, ¿no? O sea, detrás de esos telones yo esperaba ver, o veíamos todos en aquellos 80, cuando yo era niño, pues las historias más inverosímiles o que nos sacaban de nuestro humilde pueblo manchego, ¿no? Por lo tanto, aquí hay una especie de metalenguaje o metarrelato donde el paisaje, que ya de por sí incluso te ofrece un punto de vista o de fuga
propicio para poder escapar de él, ¿no? Porque yo pienso que los manchegos lo que tenemos es la suerte de tener los cielos más alucinantes que nadie pueda tener en un paraje, en un paisaje, y de hecho son los que estoy echando de menos en Cantabria. De repente me hace falta el cielo, ¿no? Es como hay una exuberancia en el paisaje y en la naturaleza, pero me falta lo fundamental, que es el cielo tan límpido y tan cristalino que tenemos en La Mancha. Y como decía un amigo guiri que tocaba con Vitamina Bill, dice, que venía sobre todo de Canadá, decía que le parecía alucinante cómo de repente el sol moría en sus pies, ¿no? Claro, nosotros estamos acostumbrados a eso, pero para alguien que no ha tenido la oportunidad de tener esos horizontes tan bajos y tan amplios, pienso que es una maravilla poder realmente darte cuenta de ese milagro que ocurre todos los días si salimos un poco al polígono de aquí, Romica, y te das una vuelta por los alrededores, ¿no? Esos horizontes en este caso venían a ser perfilados por ese telón que tiene mucho que ver con el telón del Cine Rex, y ese cielo de repente tenía la dualidad de ser a su vez un telón que me estaba ocultando una otra realidad, ¿no? Por lo tanto, esto es una especie de, otra vez más, un sueño pesadillesco, ¿no? Siempre hay una fascinación y un terror en cada una de las obras que he venido pintando, casi siempre, ¿no? Este es uno de mis cuadros preferidos. Siempre digo que creo que no voy a hacer nada mejor que este. Ya lo hice todo aquí en el 2003, 2004, y lo demás es mediocridad. Mide 2 metros por 2, creo, o 1,95 por 1,95, que es lo mismo. Y aquí yo otra vez intentaba representar el gran concepto de la naturaleza muerta, de ese género tan recurrido dentro del mundo del arte, pero haciendo un metalenguaje, ¿no? En este caso era como un cuadro que contuviese los demás géneros. Era un retrato, era un paisaje y era un bodegón, ¿no? Pero al mismo tiempo era un metalenguaje en tanto y cuanto no se sabe muy bien qué está delante y qué está detrás, o qué es realmente el tema del cuadro. Se llama realmente Stilleben, como pone aquí arriba en el escenario, porque al fin y al cabo puede ser todo esto un escenario que delata esta figura, ¿no?, a través de su sombra. Y no se sabe muy bien si es una sombra por un lado o por otro, o es una representación de una sombra, ¿no? Hay como un guiño a la propia representación, como os digo, ¿no? Y Stilleben venía a colación de lo que dijo Giorgio de Chirico, que en esos momentos era también un pintor referencial también para mí, no tanto desde su pintura. Giorgio de Chirico fue, como sabéis, el padre de la pintura metafísica y uno de los artistas más respetados dentro de lo que fue luego todo el movimiento surrealista y dadaísta, y luego los mandó a todos a la mierda. O sea, se volvió en contra de la modernidad y dijo casi lo mismo que dijo Solana: sois una pandilla todos de hipócritas y de danzarines y bailarines, que diría Solana, y me vuelvo al clasicismo. Bueno, hay una autobiografía de Giorgio de Chirico muy interesante, donde cuenta toda esa peripecia, donde pues cómo se hizo uno de los artistas más importantes y luego reaccionó. Pues a mí me interesan mucho siempre los artistas que están en ese filo de lo políticamente correcto, que son incorrectos directamente. Siempre me interesan los esquinados, siempre me interesan, no me interesan las grandes glorias o el ABC del mundo del arte, sino me interesan todas estos artistas que, como decía Andrés Rábago en un libro que ha publicado en Aforismos, los artistas secundarios o terciarios se prestan todavía a decir muchas cosas. Los artistas grandes parece que están cerrados en sí mismos, ¿no? De Velázquez ya no se puede decir nada, de Picasso nadie puede decir nada, de Goya nadie puede decir nada, ¿no? Del Bosco, aunque estamos ahí un montón todavía que estamos influenciados, pienso que son universos en sí mismos muy difíciles ya de aportar nada, ¿no? Y por eso a mí me interesan siempre los artistas que han quedado como un poco en la sombra. Incluso grandes artistas, como en este caso Giorgio de Chirico, me interesa la parte que ha sido vetada de su historia. Porque toda la parte que tiene Giorgio de Chirico después de la pintura metafísica, que aparece en todos los libros de historia del arte y en todas sus monografías,
la parte clasicista la quitaron del medio. No interesa porque no es moderno, ni contemporáneo, ni es políticamente correcto. Entonces a mí me interesa precisamente porque un tío que ha estado en la punta del iceberg ha sido de algún modo, pues sí, el pez piloto para un montón de vanguardias, de repente reacciona y se da la vuelta. Me interesa mucho el por qué se llegan a esos puntos de crisis y rescatar esos momentos de sombra, ¿no? Y por lo tanto, menudo rollo os he contado, pero bueno, esto era un guiño a Lloreda de Quirico, como a él le gustaba nombrar a su temática, que no le gustaba la palabra de bodegón ni naturaleza muerta a sus escenas, sino que retomaba la palabra en alemán, la de Stilleben, que es vida silenciosa, y que a su vez toda esa palabra o esa manera de designar esa temática creía que contenía toda la filosofía, además de Nietzsche, él era un nietzscheano total, y con el Stigmund, que era otra palabra que también le interesaba mucho de Quirico, decía que se podía entender todo su trabajo. El Stigmund, según Nietzsche, era un momento del otoño, una hora en concreto del otoño, donde las sombras se proyectan más largas que en ningún momento del año, ¿no? Y decía que eso no solo era un momento plástico o visual, sino que era, y esto era lo que reivindicaba de Quirico, un momento del alma, ¿no? O sea, como esa melancolía, esa sombra tan alargada, ese momento de silencio, esa especie de luz a punto de desaparecer, quizá de último hálito vital, era lo que él buscaba con esas pinturas metafísicas que nadie entendió, ¿no? Todo esto os cuento, bueno, quiero decir, para que os deis cuenta de que a mí me interesa en las obras ir pegando pequeñas pinceladas a la historia del arte, porque al fin y al cabo pienso que todos los artistas somos partes de todos los artistas, ¿no? O sea, esto no es un juego solitario, aunque desgraciadamente luego o afortunadamente estemos la mayor parte de nuestras vidas trabajando en nuestros estudios a solas, pero estamos trabajando con las voces del pasado todo el rato, por lo menos en mi caso, ¿no? Entonces aquí hay un burgués, madre mía lo que me enrollaba, así me como la de conferencia en un cuadro, ¿eh? Sara, ponme orden. Aquí pinté a un señor dual también, o sea, no se sabe si es un burgués o es el mayordomo del burgués, ¿no? O sea, hay una obra donde hay una serie de dualidades o de cosas equívocas. Y tiene a su vez un artilugio que parece que es un artilugio que utilizan los ópticos, ¿no? los médicos, los oculistas, para poder enfocar bien en el ojo, cuando te ponen, diga usted lo que ve por este ojo. Y un artilugio que me inventé encima de su cabeza, donde están girando constantemente o pendulando dos calaveras doradas y dos manzanas mordidas, ¿no? O sea, hay una especie de pasar de la vida constante, porque pienso que también tanto los científicos como los artistas y los poetas o cualquier tipo de creador, cualquier persona de algún modo mínimamente sensible, lo que intenta hacer es quizá aprender o observar, deleitarse, recrear, por lo tanto después algunos, el pasar de la vida, ¿no? O sea, los artistas intentamos mantener la vida en un trozo de eternidad, que es una obra. Los científicos intentan escudriñarla para intentar entenderla y quizá darle más continuidad o quizá salvarla. En fin, me interesa mucho también cómo la unión de la visión cartesiana por parte de los científicos y poética por parte de los artistas se unen en un solo personaje aquí, ¿no? Vaya rollazo, pero bueno, este cuadro me lo premiaron en la de Valdepeñas, me dieron la Pámpana de Plata un maravilloso Francisco Nieva, que os podría contar otra anécdota con el dramaturgo, pero pasamos otra vez a La Mancha para que veáis, voy a intentar ir del principio al final. Estas eran, como os digo, escenas que de algún modo veía algunas veces. Esto fue como una noche que venía de Albacete, de mi pueblo, y vi en unos rastrojos quemarse así a mi derecha. Me pareció una escena tan dantesca y tan alucinante, ¿no? Decir, es que uno no se tiene que imaginar más cosas, que lo tiene todo alrededor, ¿no? Y yo pienso que el artista, al fin y al cabo, siempre ha sido esto, o sea, alguien que ha intentado plasmar algo que está ahí,
para que el resto de gente lo vea de manera diferente, ¿no? Esto es un pequeño cuadrito que bueno, pues que está sobre un fondo dorado. Aquí En busca del último espectáculo, otro de los símbolos que siempre me interesaba encontrar en esos continuos viajes y vueltas y continuos regresos a mi tierra, ¿no? Esos palos de Telefónica que en ese caso me servían a mí como quizá último símbolo. Hay una especie de seseo, ¿no? en el micrófono. Tengo una serpiente ahí detrás, a punto de morderme para que me calle. Vale. De igual modo y manera que podía pintar esos cuadros tan desérticos o desoladores, de repente pinté esta bola de carne gigante que también medía 2 metros por 2 y para quizá intentar entender dónde se podía provocar todo el espectáculo que nos retenía en las televisiones entonces. Antes no teníamos, como sabemos, el Instagram y todo esto, que ha sido peor, todo ha empeorado. Yo pensaba que después de las televisiones y los programas de televisión de crónicas marcianas nada podía ir a peor. Luego llegaron Gran Hermano, fue todo mucho peor. Me quité la televisión, estuve 20 años sin televisión, encendí la tele y digo, no me lo puedo creer, todavía peor. O sea, parece que nos vamos degradando a través de la televisión y los medios de comunicación. Estamos a un bajo nivel que, por lo tanto, este núcleo, como os digo, que intenté pintar, donde se provoca todo lo que nos agarra en el mundo del espectáculo que ya preconizó y que ya denunció Guy Debord en la Sociedad del Espectáculo en 1968, pues es que todavía estamos ahí, en esa especie de hiperespectáculo, hiperreal, donde estamos en las sombras de Platón, ¿no? No miramos la realidad, miramos una representación absolutamente subversiva y de bajo nivel de todo tipo, ¿no? También me pinté un universo falso, aquí no sé si se ve bien, pero pensé otra vez el asunto del metalenguaje, de la ciencia y del arte, el museo dentro de la constelación, el astronauta que llega al universo y de repente se convierte en un pelele, ¿no? O sea, el mayor acto de algún modo de la ciencia entonces, en aquel momento, era lanzar a un hombre al espacio o a algún otro planeta y nos dábamos cuenta de que no éramos nada, ¿no? Y quise hacer un paralelismo entre el artista o el objeto artístico que termina yendo al museo y termina siendo también un llaverito, un objeto metido dentro de una vitrina, levitando, como glorificado, pero realmente es algo absurdo, ¿no? Algo que realmente es un objeto, pues eso, a punto de desaparecer en un abismo, ¿no? Y aquí estaba el pequeño astronauta, que se llama este cuadro de cómo un astronauta llegó al estrellato, donde delata también que todo ese universo es una gran representación, ¿no? Bueno, pues por aquí van los tiros de entonces y voy a intentar os voy a cruzar unos cuantos años. Esta exposición yo creo que la visteis unos cuantos aquí en Albacete. ¿Por qué os enseño? Bueno, voy a pasar de repente a The Welcome porque pienso que aquí intenté hacer la cara opuesta a todo lo que hice o provoqué en Post-Show, ¿no? Esa especie de gran pesimismo que me acompañaba en las pinturas de Post-Show, intenté, como os digo, contrarrestarlo con esta otra serie que buscaba un momento bienvenido a través de este personaje, este momento, este objeto que quería de algún modo, pues eso, paliar el daño que había provocado incluso mi propio trabajo o que el arte contemporáneo estaba provocando en el mundo del arte, que parecía que todo tenía que ser, pues eso, perverso, irónico, sarcástico, críptico. Parecía que para ser contemporáneo no podías hacer una obra luminosa, no podías hacer una obra bella, no podías hacer una obra desde el amor, porque parecía que caías en lo ingenuo, parecía que caías en la moralina, parecía que caías en un montón de cosas que también eran políticas o siguen siendo políticamente incorrectas, dentro de un discurso supuestamente sesudo y bienalístico y para que los popes de la teoría y del arte te den el aprobado, ¿no? Entonces, bueno, pues precisamente mi madre empezó a enfermar
de cáncer, yo me empecé a enamorar de la madre de mi hija y fue donde yo vi la oportunidad de meter toda la carne en el asador en ese sentido, ¿no? De decir, ¿por qué no intentar hacer un arte luminoso, ¿no? ¿Por qué no darle la vuelta a todo esto y volver otra vez a la mancha para sacar lo mejor de mí, ¿no? No estar de algún modo expulsando solo esa visión, como os digo, desesperanzadora, sino pensar en posibles pequeños personajes, momentos y obsequios que fueran eminentemente bienvenidos en nuestra vida, ¿no? Pensar en un arte que sea hecho a través de una especie de responsabilidad por parte del artista, ¿no? Una responsabilidad, ya no digo social, no digo panfletaria, no intentaba decir una cosa de estas que hoy en día se premian y se subvencionan y se meten en lobbies y se institucionaliza cualquier tipo de guerrilla a favor de las sensibilidades mínimas o marginales. No, estaba hablando aquí desde algo verdaderamente pues más sincero, ¿no? ¿Por qué no ir con 2 tazas, con el corazón abierto, a buscar historias o microrrelatos que a todo el mundo le pudiese hacer o intentar sacar una sonrisa, ¿no? Y que no descartase a nadie, porque realmente el arte también se había ido convirtiendo, como sabemos, en algo para unos pocos, ¿no? Entonces, mi propuesta o mi intención en estos momentos, a ver, porque me he ido tan atrás, era la de, a través de esa premisa o de esa palabra de welcome, aunque suene políticamente correcto por utilizar un anglicismo, es que me servía para, ahora se iba mucho el tema del género fluide, pero es que antes, bueno, pues el inglés me daba la posibilidad de jugar con el género y el número y meter en algo bienvenido, en algo de welcome, todo ese cúmulo de ideas o de gran gabinete de ideas para buscar, como os decía, pequeñas imágenes que cometieran la catarsis en el espectador, ¿no? Pues como este paisaje o paisaje en mitad de una cumbre boscosa, fría, oscura y de repente una especie de telón que nos aventura una campana gigante del despertar, ¿no? O este personaje en mitad de la Mancha que está a punto de ser quemado casi quizá por un meteorito o todo lo contrario, o iluminado por él mismo, ¿no? Este personaje que, bueno, tenía... Estas obras tenían como un microrelato alrededor aparte, ¿no? Que era como un The Welcome, que venían con un abrigo de luces, venía descalzo, como el símbolo de ese loco que se atreve a pisar la tierra con sus propios pies. Estos vídeos que también hacíamos en 3D, que venían un poco quizá a imaginarnos este barco con ese árbol que tenía vida en sí mismo como un símbolo de esperanza, este productor de optimismo, que lo hice cuando mi madre estaba muriendo finalmente, y fue casi un guiño a su memoria. Mi madre fue una persona tremendamente positiva, tremendamente fuerte, en ese sentido, para mí fue mi maestra, ¿no? Y toda esta serie yo creo que fue una gran alusión y homenaje a ella e intentar llevar su legado con mi obra, ¿no? Es decir, ella siempre intentaba sacar lo mejor de las personas, siempre. Y le dedicaron una calle cuando murió, no porque fuera política ni porque hiciera méritos de este otro tipo que os digo, sino porque realmente le salían las cosas desde el corazón, ¿no? O sea, vamos a hacer algo interesante en este pueblo. Hizo cantidad de cosas en mi pueblo, inauguró la biblioteca, las fiestas de los barrios en los 70, las mayores, las cabalgatas, el no sé qué, bueno, un montón de cosas. Y cada vez que terminaba una función no soportaba los aplausos, ella ya estaba pensando en irse para adentro y pensar en la siguiente, ¿no? O sea, no quería ese momento tampoco de gloria, no estaba buscando eso, estaba buscando que ocurriera el momento del milagro entre sus allegados, entre su pueblo, ¿no? Y esa capacidad tan alucinante que parecían milagros siempre, porque siempre en los pueblos y en todo, en general,
la desidia, la pereza, pues siempre están, Ana Pili, ahora vamos a hacer, ¿qué obra? Dices, qué pereza, anda, ¿cómo vamos a hacer aquí en el pueblo la venganza de Don Mendo? Tú estás loca, tal. Y terminaba siempre, pues eso, haciendo magia, liando al más perezoso. Terminaba siendo Don Mendo el panadero, hasta el niño de 10 años, hasta la señora de 80, todo el mundo transformado, y yo, claro, mirando cómo esa mujer hacía magia en mitad de toda esa gente, y cómo todos se terminaban rompiendo las palmas cuando se terminaba cerrando el telón del Cine Rex, y claro, ¿cómo no le voy a terminar haciendo yo homenajes siempre a mi madre, no? Y a mi tía Carmen también, ¿por qué no? A esas mujeres que siempre han estado, que no necesariamente tengan que estar haciendo grandes obras de teatro, sino este es un homenaje a mi tía Carmen, que era la que realmente nos terminaba haciendo la comida a 2 niños, a mi hermana y a mí, porque mi madre estaba haciendo un montón de cosas y no paraba por casa, ¿no? Pero ¿qué pasaba con todas esas mujeres que habían estado manteniendo y sosteniendo toda la sociedad en la sombra, ¿no? Esto fue cuando me invitaron a hacer aquella exposición triple mortal que hicimos en Albacete hace ya, no sé, 16 años o algo así. Una de las propuestas para la Asunción era esta montaña de Welcome. Algún día la llevaré a cabo. Es una montaña que uno puede mover con su propia voluntad, con un cordel dorado, ya os enseñaré en algún futuro, pero como no había presupuesto y todo me lo tenía que pagar de mi bolsillo para variar, bueno, pues construí esta señora que hacía quizás referencia no solo a mi madre, a mi tía y a todas las mujeres, sino quizá a esa señora que terminaba de fregar la Asunción. ¿Por qué no, de repente, esa señora fuera el objeto de culto de la exposición de The Welcome, ¿no? Y ahí es donde yo pensé que la mejor manera precisamente de buscar la vuelta al calcetín por dentro era ese, ¿no? Siempre he intentado utilizar las cosas que me inspiran los sitios, ¿no? O sea, casi todas mis exposiciones, luego en museos o en centros o en diferentes sitios, intento aprovechar lo que me da el lugar, tanto a nivel narrativo como a nivel vivencial. Y en este caso creo que fue eso, ver una señora que estaba terminando de barrer la sala, y dije, ya tengo la idea para la Asunción. Algunos de vosotros la visteis, ¿no? Esta señora flotante, ¿no? Bueno, y aquí el señor de Welcome que venía de La Mancha constantemente. Voy a pasar unos cuantos años, os voy a llevar al Sueño del Rey, ¿por qué no? Bueno, después de todo esto han pasado tantas cosas que os podría volver loco. Años más tarde, 2014, fue cuando abdicó el rey. Sí. Me llama un comisario y me dice que quiere que haga una instalación en una exposición que está comisariando, se llama Objetos de Deseo, para el Museo Nacional de Artes Decorativas. Y me da a elegir entre las salas del mismo, y a mí me encanta una sala en concreto. Y lo primero que se me ocurre es irme a mi estudio y hacer esto de memoria, ¿no? Meter a un personaje que duerma y que sueñe con ser algo completamente diferente, ¿no? De repente me imaginé, pues, bueno, ¿cuál es el símbolo de poder más alto todavía a día de hoy? Aunque obviamente hoy en día pueda ser un empresario, pero bueno, un rey me da todavía pie para elucubrar una historia de estas, donde lo obvio se estira y te trae algo nuevo, ¿no? O sea, yo siempre tiro de cosas que puedan parecer obvias. Y esta serie se terminó llamando El Sueño del Rey o Los Sueños del Rey de la República, y era un rey que quería ser pastor. Este es el primer dibujo donde metía al rey durmiendo, el sueño proyectado encima de su cabeza y velándolo a su vera el traje que tanto miedo le da, de algún modo. Ocurrió que cuando presenté esta serie, a los 4 meses se abdicó el rey Juan Carlos y no sabía qué hacer porque digo, no quiero que me digan que soy un oportunista, no me gusta nada los artistas que aprovechan la última noticia para hacer la obra de turno, pero en esos momentos pensé que era incluso más interesante que yo fuera paralelamente a un acto, a un hecho circunstancial, obviamente, que también obviamente era simbólico, pero me pareció interesante para demostrarme quizá a mí mismo que yo estaba hablando de cosas eternas, que realmente yo no hablaba de reyes, yo nunca he hablado de cosas que parece que hablo, nunca. Mi obra no es literal,
Que pueda ser literaria es otra cosa, pero pienso que muy pocos artistas hacen una obra literal, ¿no? Nosotros utilizamos la metáfora. Yo me acuerdo la primera vez que me entrevistaron en Radio 3, cuando hice el fantástico vuelo del hombre cometa, que también lo presenté aquí hace 20 años, y Marta Echevarría se había currado ahí súper la entrevista y se había puesto las pilas en darme información de dónde se hacían concursos de cometas y cosas que tuvieran que ver con el título de la exposición, ¿no? Y yo le tuve que decir a Marta: oye, pues muchas gracias, veo que te has puesto las pilas documentándote de todo esto, pero es que no tengo ni idea de volar cometas. O sea, es que esto se llama el fantástico vuelo del hombre cometa, pero como se podía haber llamado, yo qué sé. O sea, que yo no sé de lo que hablo a nivel literal, sino que obviamente yo no estoy hablando de reyes aquí. Hablo de otras cosas, de alguien que por mucho poder que parezca que tiene, se pueda sentir un desgraciado, por así decirlo, ¿no? O sea, que lo que me interesaba a mí en esta historia era cómo incluso hasta el que creemos que es más, como os digo, más privilegiado ante los ojos de los demás, puede ser realmente alguien que está sufriendo mucho, ¿no? Y por lo tanto aquí me interesaba contar esa constante huida que tenemos a través de los deseos, de los sueños, y cómo el deseo y el temor están siempre de la mano, ¿no? Este es un dibujo muy grande que estuvo en el hall del Museo ABC durante 4 años. Ahora está en uno de mis espacios en Santa Marta, mide 1,80 por 1,40. Es uno de mis dibujos preferidos, yo creo. Aquí vemos al rey desnudo, señalando el camino, acotado todavía por ciertos elementos de su propia monarquía o de su propio día a día, quizá guiado o montado en esa especie de oveja que es la que le libera o que cree que le va a liberar, o que es el símbolo de esa inocencia, ¿no? De esa especie de vuelta al campo a pastorear ovejas felizmente, pero esa oveja se convierte en un monstruo, por así decirlo, casi artificioso o artificial, porque está, pues eso, sostenido por 4 grandes mástiles o listones por encima de las nubes, y por lo tanto parece que al primer paso se pueda ir todo al garete, ¿no? O sea, que también incluso esa corona iluminada y al mismo tiempo llameante, ¿no? O sea, siempre hay como esa dualidad, como os digo, en todos los símbolos. Hay como una especie de liberación en este caso y de prisión, ¿no? Las dos cosas juntas, ¿no? Esto también fue una idea para hacer una instalación cuando me propusieron hacer una exposición que tuve que rechazar en el Museo Patio Herreriano de Valladolid para la capilla, porque me ofrecieron luego exponer en el Dados. Tuve la suerte de que tuve 2 exposiciones propuestas y tuve que decidir entre los 2, pero esta era una de mis ideas: hacer una gran instalación con una corona tamaño carrusel, donde las ovejas fueran girando a través de un motor, como, pues eso, como cualquier carrusel, y con antorchas encendidas, todo esto humeando, o sea, con una imagen bastante tremebunda, ¿no? O sea, que uno entrase a un sitio donde el juego de las escalas estuviese una vez más también delatándose. Aquí ya me adelanté a donde estoy viviendo ahora, porque esto sí que pertenece a un sitio real. Esto es en el Valle del Pas, que estaba muy cerca de donde yo me hospedaba entonces, en casa de mi amigo Alistair, que está muy cerca, en el Valle del Pisueña. Y esta serie realmente nació cuando viajaba tanto yo a Cantabria. O sea, realmente esos cencerros o campanos de las vacas, porque ovejas hay, pero no hay tantas, eran los que a mí me parecían campanas celestiales, ¿no? Esto es finalmente como quedó la instalación en el Museo de Artes Decorativas, con el vídeo proyectado, con el traje del rey, con las abejas saliendo de su cabeza, ovejas, la oveja también pastando aquí en su patilla canosa, ¿lo veis, no? Y de modelo cogía, entonces era mi asistente, que era el tío más rojo y más republicano que podía conocer, y por lo tanto le utilicé, como os digo, de modelo. Casi todos mis personajes suelen ser amigos míos.
a los cuales les hago una jugada o una mala pasada, por así decirlo, narrativa, ¿no? Esto fue la retrospectiva en el Dados de Salamanca, donde por fin realicé 2 sueños al mismo tiempo, 2 en 1. Uno, exponer en el sitio que más me gustaba cuando era jovencillo y estudiaba en la facultad, que era el Dados de Salamanca. Y 2, tener un tractor, por fin, ¿no? Que era una de las cosas que más me gustaban de pequeño cuando venían las cabalgatas de los Reyes Magos. En estas fechas que se aproximan, todo el mundo veía a los Reyes, pero yo veía el tractor que venía delante, digo, joder, qué pedazo de tractor, qué de puta madre, qué ruedas, cómo pisa, cómo tiene que ser eso, o sea, me parecía alucinante. Y siempre quise tener un tractor, y entonces, bueno, cuando me ofrecieron esta exposición, digo, no me lo puedo creer, voy a intentar buscar ese tractor, un superhéroe de los años 60, que aparte a mí me encantaba. Me acuerdo que me intentaban retener los comisarios y la directora del Dados porque me decían que no había presupuesto para todo eso que quería hacer, que bastante era con traer toda la obra de todos los sitios y llenar 2000 metros de salas de exposiciones, que es toda la planta de abajo del Dados, que es increíble. Esto fue en el 2016. Pues yo estuve buscando ese tractor por todo colección, por internet, de segunda mano, y no lo encontraba. Estaban en Vigo o estaban en Jaén, o sea, solo traer el tractor al Dados me costaba un ojo de la cara, ¿no? Y finalmente, donde tuve que hacer esta rueda de aquí, que es una rueda de tractor también, pero de las grandes, para coronar el Teatrorum, que me fui a una nave en Torrijos, que es donde vivía un amigo mío, me encontré a las afueras que ponía ocasión y vi el Super Ebro de los años 60 azul, así que maté 2 pájaros de un tiro también ahí. Me compré a buen precio el Super Ebro y bueno, aquel montaje fue alucinante, ¿no? En todos los sentidos, tremebundo y apasionante, ¿no? Tremebundo porque cuando nosotros montábamos la exposición, 3 semanas de montaje, el museo estaba abierto y yo no veía a nadie, o sea, digo, pero si vienen 2 gatos al día, o sea, había una exposición preciosa de Fernando Renes en la planta de arriba y yo dejándome la piel para hacer mi retrospectiva y digo, pero si no hay nadie aquí, o sea, no va a haber nadie en este museo. Pero, por otra parte, había conseguido llegar. Es como si de repente eres músico heavy y quieres tocar en el Monster of Rock y llegas en el momento de crisis y ya no hay ni luz ni nada, tienes que tocar a capela. No, eres el cabeza de cartel, pero te ha tocado, pues eso, con una guitarrilla de plástico, ¿no? Me sentía un poco, digo, bueno, o sea, que por una parte se me premia, pero por otra parte es el peor de los momentos para hacer una exposición y sobre todo retrospectiva, ¿no? Pero la vida me premió con el día de la inauguración, que correspondió con mi cumpleaños, y en aquel momento llegaron como 300 personas de toda España, que fue una cosa tan maravillosa que digo, mira, como si no viene nadie más en la exposición, como si cerráis ya, yo creo que esto ya ha merecido la pena, me siento abrazado por mis amigos y por los que no son, y nos fuimos tan contentos todos a dormir. Bueno, el tema es que sí que fue una de las exposiciones más visitadas del Dados, y precisamente por eso, entre otras cosas, me surgió el que me quisieran hacer un museíto en Morille y un museíto luego en Santa Marta de Tormes. ¿Qué os puedo contar? Yo creo que voy a ir ya para... ¿Qué estoy haciendo ahora mismo? Porque si no, no os dejo dormir. Bueno, Archimétrica lo habéis visto ya todos, ¿no? Porque podíamos hablar también de Archimétrica, que es una de las series que tengo aquí a mi hermana, aparte también tengo la suerte. Esta serie... a ver cómo vamos de tiempo. Uy, muy mal. Os voy a hacer un spoiler muy rápido. Esto fue cuando un director del Centro de Arte de Burgos me pide algo diferente. Serzo, me gustaría que hicieras una exposición en mi centro y si tienes algo raro o diferente que los que te sigan no se esperen, mejor. Es el momento. Y entre muchas otras ideas, pues al final decidí llevar a cabo un cortometraje con una performance que habíamos hecho mi hermana y yo unos años antes en mi estudio de Carabanchel, dentro de una especie de festival que hacíamos, un open studio de estos, que se llamaba Arbanchel, ¿no? Este personaje casi fue como un traje hecho a medida para mi hermana. O sea, lo configuré para ella porque solo ella parecía que lo podía interpretar, ¿no? Y mantenía y contenía
lo que estaba diciendo un poco yo antes, ¿no? Esa especie de personaje esquinado, ese personaje dual donde, bueno, es casi la esencia del clown también, que mi hermana hace muy bien, ¿no? El clown lo que utiliza es toda su sombra, darle la vuelta o transmutarla hacia la luz y reírse de ella misma, ¿no? De su propia sombra, ¿no? O sea, sus debilidades, hacerlas sus fortalezas, ¿no? Y en este caso, bueno, yo utilicé también esta técnica de storyboards, que era con lo que yo me ganaba la vida en un momento dado en Madrid, cuando llegué allí para Movie Record, pues utilicé que pude hacer este storyboard para plantear el plan de rodaje y poco a poco ir configurando ese corto, como os digo, donde se llevaba a cabo esta historia tan peculiar de Archimétrica, que además me sirvió para hacer un guiño a dos series o a dos estilos de obra que nunca había tocado. Una era el constructivismo ruso y el suprematismo, y otra era el dadaísmo, ¿no? Entonces el personaje, Archimétrica, pendula entre esas dos estéticas porque dibujan muy bien su personalidad, ¿no? Ella es una persona acotada, con un montón de manías. Estos son imágenes del making of. Este también, bueno, obviamente casi todo el making of. Esto ya son fotos fijas de momento del corto. En la exposición se mostraron tanto las tripas de la confección de todo ese cortometraje, que fueron las que me sirvieron a hacer, al fin y al cabo, no solo el corto, sino la misma exposición, ¿no? O sea, porque mis exposiciones muchas veces parecían películas sin película. Y en este caso, por primera vez, por fin había una película, o en este caso un corto, ¿no? Entonces, todos los dibujos preparativos para la escenografía pues estaban expuestos, pero también otras obras, o en este caso, que era parte del plan de rodaje o de la planta donde íbamos a hacer todas las escenas, el desarrollo del personaje. Bueno, esta es la parte maligna de la historia. Bueno, voy a intentar, estos son fotos fijas también, un carruaje que nos hicimos desde cero para grabar desde fuera y desde dentro. Es la historia de eso, de una persona que se bate con sus miedos, con sus traumas, con sus limitaciones, y que finalmente son lo que le hacen fuerte, ¿no? al mismo tiempo, ¿no? Es una historia de la vida de un artista, por así decir, contenida en un solo día. Eso es lo que intenté, ¿no? Estos son momentos de la exposición en el CAP de Burgos, donde interviene una vez más todo el espacio para contextualizar o argumentar plásticamente también la propia sala, ¿no? Y claro, la gente que no había visto el corto veía todo esto y lo veía de manera diferente a una vez entraba a la sala donde se proyectaba y se daba cuenta de qué servía cada cosa. Pero vamos, las partes están intentadas también o hechas con la suficiente, espero, independencia plástica como para que tengan interés en sí misma, ¿no? Y ya voy a resumiros. ¿Por qué Benjamín Palencia? ¿Por qué Benjamín Palencia? Aunque pueda parecer algo completamente obvio, pero para mí no ha sido nada obvio. ¿Dónde está esto? Modo pantalla. Para mí Benjamín Palencia, como para muchos de vosotros, artistas de aquí, amigos míos y hermanos de profesión, ha sido una referencia inesquivable. Inesquivable en el sentido positivo y negativo, ¿no? O sea, cuando algo te es dado y obligado, pues obviamente tienes tus más y tus menos y lo puedes amar o lo puedes odiar, ¿no? Yo en ese momento que vivía aquí, hasta que vivía aquí, Benjamín Palencia era el pintor al cual yo no me quería parecer ni por asomo, ¿no? O sea, no me interesaba en absoluto, porque lo que se ha conocido sobre todo de Benjamín Palencia ha sido su última etapa, a partir de los años 50, que fue una especie pues esa especie de vuelta al paisaje español, castellano-manchego, avilés o que fuera castellano, con una exacerbación del color, una especie de fobismo que a mí
claro, como se comercializó tanto, no me parecía nada atractivo, ¿no? Pero con los años, pues uno se va haciendo viejo y también le da la oportunidad a uno de reconciliarte con tus antepasados. Esto pasa con todo, supongo, ¿no? Cuando eres joven te peleas con tus padres, pero luego te vas haciendo mayor y te vas dando cuenta de la razón que tenían tus padres y todo esto, ¿no? Pues a mí me pasó un poco esto con Palencia, ¿no? Que desde la lejanía, desde la distancia, desde cierta madurez, me empecé a dar cuenta de que Jamín Palencia era un tío muy interesante, que además de ser manchego y por lo tanto obviamente algo que me unía a él, había sido muy importante en la historia del arte español, ¿no? Y que había pintores que yo admiraba y artistas y comisarios que lo nombraban con mucho respeto. Y fue eso lo que obviamente me brindó la oportunidad para volver otra vez a mirar su biografía, a volver a mirar su obra desde todas sus etapas, ¿no? Como podemos tener un buen ejemplo aquí en el Museo de Albacete, incluso cuando volví aquí en el museo y veía todas esas primeras etapas que eran tan maravillosas, ¿no? Cuando intentaba pintar como sus referencias, como Zuloaga o como todos los posacadémicos que había entonces, y que luego pasó por todas las vanguardias, conoció a Alberto Sánchez, cometió todo el asunto este de la Escuela de Vallecas, que ahora hablaré, y finalmente, bueno, ¿por qué se va al paisaje? Va con una consecuencia, con una trayectoria, ¿no? Esto, cuando Juan Manuel Bonet, el director del Reina Sofía, que era el que estaba escribiendo el texto para la anterior exposición que os he puesto, porque aparece su libro de las vanguardias en una toma del cortometraje, Juan Manuel Bonet, cuando fue director del Reina, como os digo, le hizo una exposición retrospectiva a Alberto Sánchez. Alberto Sánchez fue el otro artista con el que Jamín hizo la Escuela de Vallecas, la que se llamó Escuela de Vallecas, a finales de los años 20, ¿no? Y además es un gran forofo Bonet de Palencia. Y fue ahí donde dijo, oye Sergio, ¿y por qué no montamos un paralelismo entre tu obra y la de Palencia? Yo pensaba, digo, es que no hay ningún paralelismo. Y haciendo un juego, él me mandó unas cuantas obras que conocía y que sabía que estaban en los fondos del Museo de Albacete, que yo no sé cómo las encontró, porque no están en la web, no lo sé. Es un tío, como os digo, pues muy especializado en esta escuela. Bueno, me mandó unas cosas que de repente, bueno, me dieron pie a encontrar paralelismos, como os digo, a veces más evidentes que otras, obviamente, ¿no? Pero bueno, el punto era ese diálogo intergeneracional, ¿no? Y qué cosas habían en común entre su obra y la mía, aún no teniendo nada que ver, ¿no? Cómo desde campos tan diferentes o de discursos tan diferentes, que yo con mis películas de todo tipo, de repente encontrando obras como en este caso, un dibujo de Archimétrica con este dibujo de los años 40, creo que es, ¿no?, de donde la mancha está, pero vamos, podría haber encontrado otros muchos, ¿no? Ahora os contaré esto del Cerro Testigo, que era el Cerro Almodóvar de Vallecas, donde Palencia y Alberto Sánchez huían o quedaban desde Atocha todas las tardes, caminando se iban hacia el Cerro Testigo, que estaba enfrente del pueblo de Vallecas. Bueno, todo esto, como os digo, me da pie a hacer un guiño, a encontrar paralelismos felices o fortuitos. En principio eran de Archimétrica, pero luego ya se fue expandiendo por otros muchas series mías, donde encontraba paralelismos de ese paisaje manchego de una manera u otra. Bueno, Palencia, entre otras cosas, aquí aparece, fue el creador del logotipo de la barraca de Lorca, ¿no? Este retrato, como conocéis, que está aquí en el museo, de Alberto, de esa época donde mezclaba tanto el surrealismo con una especie de cubismo picasiano quizá, pero sobre todo a mí una de las cosas que me interesan de Palencia en aquellos momentos es que fue una suerte de precursor del informalismo español, o sea, por así decir, se adelantó casi 20 años a lo que luego Antoni Tàpies hizo.
¿no? O sea, y a lo que se hizo en otros momentos de Europa, como en Francia con Jean Fautrier o Alberto Burri, o sea, esas tierras, esos materiales, esas cenizas que empezaban a pegar encima del lienzo, porque ellos pensaban que el paisaje castellano-manchego no tenía color, tenía materia, porque ellos querían buscar un arte español o querían hacer un arte de vanguardia desde España, pero desde la parte más desprotegida, desde la parte menos mirada, desde la parte menos folclórica, fijándose un poco, pues como os digo, en el paisaje que les unía a los dos, porque Alberto Sánchez era de Toledo, él era Palencia era de Barracks, y los dos supongo que buscaban un poco esa inspiración de la infancia, como siempre hacemos los artistas, ¿no? Esos paisajes que eran completamente rurales, esos paseos que hacían iniciáticos y a los cuales se unía gente como Lorca, como Alberti, Maruja Mayo, Luis Castellanos, Lecuona, Díaz Caneja, José Bergamín, un montón de artistas y de poetas les acompañaban en esos paseos donde los dos les abrían los ojos al resto de artistas para ver ese paisaje tan propio de una manera nueva. Por lo tanto, una de las cosas a reivindicar también es cómo Palencia y Alberto se adelantan y son completamente vanguardistas, nunca mejor dicho, sobre todo porque ellos querían hacer una vanguardia desde España. Todo el mundo antes iba a París, ¿os acordáis? La escuela de París estaban todos, Juan Gris, Picasso, Dalí, Bores, todos iban a París y parecía que desde allí solo se podía hacer algo interesante a nivel estilístico, ¿no? Pero estos que fueron a París, lo probaron y no les gustó del todo por diferentes causas, se quedaron aquí barruntando o poniéndose un poco ese reto de por qué no, desde España, desde lo que nadie quiere mirar, desde este secarral, desde este horizonte castellano-manchego, vamos a hacer algo completamente interesante, ¿no? Este es el pequeño Palencia que sabéis que tengo ahí en el museo. Bueno, y hay como guiños y encuentros fortuitos que me hacen o que nos hacen felices, porque esto lo estamos haciendo ahora con el archivo de Benjamín Palencia, con Ramón Palencia, que estuvo hace unas semanas aquí presentando el último catálogo de Benjamín Palencia, ¿no? Que creo que algunos a lo mejor habéis estado, y si no os lo perdisteis, muy mal, pero fue muy interesante seguramente. Porque es que Palencia tiene una serie de obras, o sea, tiene una trayectoria alucinante, tiene una obra inédita alucinante, o sea, tiene cosas completamente auténticas, incluso en su época de formación, os lo puedo asegurar, ¿no? Entonces, bueno, aquí os estoy poniendo paralelos fortuitos que hemos ido encontrando Juan Manuel Bonet, Ramón Palencia y yo, de entre mi trabajo y el trabajo de Palencia, y que de algún modo me ha dado pie, a veces es por contraposición, ¿no? Pues estos dibujos tan maravillosos que hacía en los años 30 y 40, donde la proporción áurea las tenían entonces como muy en mente, Palencia y Luis Castellanos, a mí me da pie pues para confrontarlo con esta escena también muy teatralizada, muy posada, ¿no? Que nada tiene que ver con estos personajes rurales, pero que también están muy posados y muy teatralizados, ¿no? A mí me gusta ver esa especie de confrontación. Muchas veces hay similitudes, pero también hay respuestas, por así decirlo, inconscientes. Este ya lo he puesto confrontándolo con este bodegón que está, creo que en el Banco de España, pero donde él vuelve a lo clásico y yo también vuelvo a lo clásico a través de Zurbarán. Él vuelve a lo clásico a través también de Sánchez Cotán o de todos estos, seguramente hay una herencia, pero mucho más fresca en su momento y yo mucho más tremendista, ¿no? Estos personajes de repente que él tenía más surrealistas, pues me vienen a mí al pelo para confrontarlos con estos otros de post-show, donde normalmente eran políticos a los que solía retratar, ridiculizando un poco todo. O este de aquí, yo siempre he trabajado mucho pues haciendo guiños como os he dicho antes, al telón, ¿no? En este caso se me ocurría mezclar tanto el telón, que es un elemento mágico, ese limen entre la realidad y la ficción, entre la magia y esta parte de aquí, con el sombrero de copa tanto decimonónico
como el único sombrero de copa que se puede ver a día de hoy es el sombrero de copa de los magos, ¿no? De los ilusionistas. Y yo a veces me he sentido más ilusionista que un artista. Me gusta jugar con esa conciencia de que un artista es alguien que todavía está intentando hacer un engaño, ¿no? Mira, esto es verdad o no es verdad, o sea, siempre hay un guiño constante a ese juego de espejos, a ese juego de la representación que te engaña, a ese trampantojo, que al fin y al cabo es la pintura entera, un trampantojo, una trampa del ojo, ¿no? Y que esto viene desde el origen de la pintura misma, ¿no? Desde la Roma arcaica. Bueno, es que aparte aquí hay un guiño, bueno, esto ya solo va para adelante, aquí desnudos con esta de Courbet y un desnudo que tiene un punto más como neoclasicista. Bueno, es cierto aquí que Picasso, o sea, digo que Picasso estuvo siempre en la mente de Palencia, ¿no? Entre otros. Y quizá es como nuestro pequeño Picasso, ¿no? No pequeño, quiero decir, de un segundo orden, pero maravillosamente de segundo orden. O sea, como os he dicho antes, a mí las figuras esenciales o primarias no me interesan tanto como estos otros de segundo orden, que todavía hay tantas cosas que decir a través de ellos, ¿no? Esto fue muy feliz, encontrar que tenía toda una serie de teatros surrealistas. Y esto fue gracias a que me lo avisó Ramón Palencia, que como yo también había trabajado con tantos telones, pues que de repente tengo un montón de obras que pueden comunicarse con estos teatros surrealistas que hizo Palencia en los años 30 también, ¿no? Este cuadro, que es prácticamente inédito, que también es de sus inicios, de 1916, obviamente aquí había un guiño completo con esta mesa de los luciérnagos que monté en Turín yo hace muchos años, y uno de los luciérnagos que lo representaba mi hermana pues tiene casi el mismo gesto. Ay, no puedo hacer un zoom, qué pena. Tiene casi el mismo gesto que este mártir, ¿no? de Palencia. Este cuadro lo confronté, que este cuadro de Palencia, que es un guiño, un homenaje a Larra, fue el que con el que lo descubrió Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez fue el primer padrino, por así decirlo, además de su tiastro Rafael López Egóñez, el que le presentó y le introdujo a todos los intelectuales de Madrid, gracias a este cuadro entre solanesco y grequense, por así decirlo, o grequiano, ¿no? Palencia era un forofo, un admirador del Greco, y de hecho aprendió copiando en el Prado al Greco y a Velázquez. Yo he tenido la suerte de ver esas copias en el archivo de Benjamín Palencia y tenía una mano verdaderamente envidiable. Y aquí todavía es herencia del Greco, que tenéis unos cuantos retratos aquí en Albacete de la época esa azul, que le digamos esos retratos azules que hacía, esas manos son completamente del Greco, como sabemos, ¿no? Y a Juan Ramón Jiménez le sorprendió mucho, bueno, como un joven todavía tenía esa herencia tan rara incluso de reivindicar al Greco. Por entonces estaba redescubriendo al Greco, porque el Greco ha estado muchos años, muchos siglos en la sombra. No lo olvidemos, y gracias al siglo XX, a los pintores del siglo XX, algunos de ellos, entre ellos Palencia, empieza a restablecer la luz que merecía, ¿no? Bueno, pues lo confronto con este otro cuadro que desgraciadamente se fue a Alemania, porque lo he podido gozar poco tiempo, aunque tardé 7 años en terminar el cuadrito este, que parecía ya Antonio López yo. No es porque me cueste, no soy tan lento como Antoñito, pero es que este se me trabó. Era un cuadro de estos que lo tenía como atravesado, y tardé 7 años en darle el toque final. Y bueno, me ha servido ahora para hacer un guiño, no sé si lo veis, bueno, yo veo ciertos paralelismos aquí, con esta orla, de este retrato, estos tonos también un poco amarronados, estos guiños también al propio bodegón, en fin. Estos retratos de la primera época también de Palencia, con mi Piedro Ferro, que este cuadro lo tiene un coleccionista de aquí, mi querido Benedicto. Las lámparas que tanto también me han acompañado, de repente descubrimos que tenía también una lámpara aquí insospechada, aunque sea de otra época. Esta parte del guiño hacia el pensamiento esotérico, o el conocimiento alquimista, también de repente me di cuenta de que tenía una serie de cuadros también muy iniciáticos de los años 20, ¿no? con esa temática Palencia, ¿no? Que los he confrontado o los he dialogado tanto con
estos de The Welcome, que se pusieron aquí en el Museo de Albacete, precisamente, como esta otra serie del Iniciado, que va de un constructor que se convierte en alquimista, ¿no? Este cuadro, que realmente pertenece a la época vallecana, yo creo que está mal fechado, 1927. Bueno, es que Palencia tuvo muchos errores también de fechas, porque no fechaba los cuadros y cuando se deshacía de ello, pues le pasaba un poco como a mí, que no está firmado, ¿y de qué año es esto? Ya ni te acuerdas, ¿no? Cuando donó la obra que hay aquí en el Museo de Albacete, creo que hubo muchos errores de fechas. Y ahora Ramón Palencia es el que está refechando o corrigiendo gran parte de las fechas que hay erróneas de Benjamín Palencia, porque cuando trajo aquí el lote de obras a donar, se dio cuenta de que la mayor parte no estaban firmadas ni fechadas, y por lo tanto lo hizo de memoria, ¿no? Dijo, yo creo que este cuadro es del 27, ¿no? Y gracias a Ramón Palencia, leyéndose todas las cartas, ahora se saben dónde están fechados todos esos cuadros. Bueno, pues esto aquí me viene muy bien para hacer este guiño, aunque es de la época vallecana, esa época telúrica, surrealista, esa influencia que os digo, que se gestaba en gran cantidad de ocasiones en este cerro, como os digo, el Cerro Testigo. Ellos lo llamaron el Cerro Testigo, aunque se llama Cerro Almodóvar. Si vais a Vallecas alguna vez podéis ir al Cerro Almodóvar, pero es realmente su nombre artístico es el Cerro Testigo, porque querían que fuera el testigo del nuevo arte español, ¿no? En aquellos finales de los años 20, ¿no? Esta serie ya, o sea, esta es una subserie dentro de la serie que os enseño. Ya nace, o las obras que vais a ver aquí, por lo menos por mi parte, ya están hechas pensando en Benjamín Palencia. Las anteriores ninguna, ¿no? O sea, las anteriores, y tenemos otros muchos paralelismos, se van a presentar solo a nivel institucional, porque todas esas obras están mayoritariamente vendidas, y vamos a intentar, pues eso, recopilar obras de distintas colecciones para hacer ese paralelismo. Pero esta subserie, que nace de la anterior, tiene ya la intención de hacer un guiño a Benjamín Palencia y a una posible tercera escuela de Vallecas. Tuve la suerte de poder ir al Cerro Testigo este verano con Ramón Palencia y con Pedro Villora, que también es un dramaturgo manchego, porque también es un forofo de Benjamín Palencia, y tuve una experiencia de estas mítico-religiosas, o sea que fue realmente, yo vivo todo con mucha intensidad, ¿no? Y me llevé uno de los cardos también que por ahí poblaban, porque a mí siempre me han flipado los cardos, con el cual obviamente voy a intentar hacer el primer guiño de sacralizar un cardo del Cerro Testigo, ¿no? O sea, creo que hay que sacralizar los sitios, se pueden hacer, cualquiera podemos sacralizar un lugar, ¿no? Simplemente con otorgarle un nombre, otorgarle una importancia y por lo tanto hacer una serie de acciones que le den la importancia que creo que merece. Y todo esto viene también porque pienso que el Cerro Testigo todavía a día de hoy no tiene un monumento a la Escuela de Vallecas. La Escuela de Vallecas no solo tuvo un momento iniciático o inicial con Alberto Sánchez, sino que lo tuvo también después de la guerra, cuando Benjamín se queda solo en España, ¿no? Estas son acciones que yo hice en Ávila, parando el coche un momento, yéndome al campo, encontrando cosas del propio campo de Ávila, porque también estuvo trabajando muchos años, como sabéis, en un pueblecito de Ávila, en Villafranca de la Sierra, creo que se llamaba, y estoy intentando hacer esos guiños también a la Escuela de Vallecas. Estos son dibujos vallecanos, dibujos surrealistas que tienen influencias de esos elementos que se encontraban en los caminos a Vallecas, al pueblo, por los rastrojos, huesos, palos, piedras, elementos primarios que les servían a ellos para elucubrar, para imaginar, para darle la vuelta a esa realidad tan cercana y convertirla en algo extraordinario, ¿no? Y eso de algún modo es lo que a mí me pasaba en post-show, sin darme cuenta. Por eso os he puesto antes tanto lo de post-show, porque estas obras que estoy haciendo vienen un poco, me salen de un modo fácil porque esa estética hacia la recreación de una cierta fascinación o fantasía de lo rural me viene desde el inicio, ¿no? O sea, porque todos tenemos, supongo, esa
ese vínculo con esta tierra, ¿no? Y que nos puede invitar a hacer este tipo de acciones que pueden ser completamente surrealistas o no. A mí lo que me interesa es un surrealismo contenido, ¿no? Donde hay una escena rara, pero todo es posible. O sea, incluso es que le pasaba esto también a Palencia y por eso me interesa tanto ahora. Esto es un intento, esto es un proyecto para hacer un monumento que me gustaría proponer a Vallecas. O si no es a Vallecas, a Vicálvaro, y si no es a Vicálvaro, a Madrid, y si no es a Madrid, aquí a alguien que les haga un homenaje, un monumento a estos dos creadores de la Escuela de Vallecas que tuvieron más importancia de lo que la gente conoce. Y los veis ahí diciendo que hacen estos tíos, ¿no? Pues es que estos tíos, en uno de los relatos de Alberto Sánchez, que fue el que mejor relató, narró o escribió lo que ocurría en esos primeros momentos vallecanos, lo que hacían cuando llegaban a Cerro Testigo era meter la cabeza entre las piernas para mirar el paisaje de manera diferente. Y entonces, claro, o sea, si tú haces esa acción, ocurre algo, estás viendo algo completamente diferente. O sea, hay un paisaje surrealista, hay un paisaje semiabstracto y entiendes la estética vallecana, o sea, entiendes un poco lo que estos personajes buscaban. Lo que me interesó de todo esto es que he descubierto que un japonés, que no me acuerdo ahora mismo el nombre, Higashiyama, sí, porque lo he visto ahí, o sea, tengo en la propia chuleta, Higashiyama, un japonés, escribió un tratado que se llamaba Percepción en el 2012, casi 100 años después, donde hablaba de cómo la percepción visual y por lo tanto cerebral, o cómo afecta al cerebro a ponerse boca abajo y cómo afecta a los ojos. Cuando haces este movimiento de meter la cabeza entre las piernas, la percepción se transforma y hay una manera casi científica de explicar qué ocurre con la visión. Y le dieron, no sé si se lo terminaron dando, pero sí le nominaron para el premio Nobel con ese ensayo, que se llama Percepción. Digo, cómo estos tíos también se avanzaron o se adelantaron incluso con esas acciones tan surrealistas, tan... bueno, no sé si surrealistas, sí, ¿por qué no? Incluso yo me imaginaba a Maruja Mayo también, porque fue una de las que se unían a estos caminares, ¿no? Este es un cuadrito pequeño donde me imagino a estos dos, Alberto y a Benjamín, haciendo ese momento en el Cerro Testigo. Bueno, voy trabajando, como veis, haciendo guiños que me pueden conectar a otras etapas de mi propia trayectoria. Aquí también reivindicar lo buen dibujante que era, o sea, la capacidad que tenía para de una sola línea hacer un perfil sinuoso y completamente sugerente, sabiéndose que no tenía que ser mimético, sino que había una belleza en sí misma del propio dibujo, o sea, que esto también era muy picasiano, pero bueno, tenía su estilo propio. Estas tres gigantes sardinas que me he imaginado en el Cerro Testigo, poniendo a estos tres artistas, Alberto, Maruja Mayo y Palencia, porque bueno, también me he estado leyendo la biografía de Maruja Mayo y me parece una tía transgresora como ella sola, ¿no? O sea, era una tía que no me extrañaría nada que también estuviese mirando entre las piernas con el gesto ese tan políticamente incorrecto que supondría, ¿no?, a una mujer mirar entre las piernas en ese momento, ¿no? Estas acciones que me gustaría, las pinto porque de momento no las puedo hacer, ¿no? Pero llegará un momento en que quiero hacerlas. Quiero hacer estas esculturas, quiero hacer estas acciones, quiero hacer estas instalaciones, en el momento que tenga un museo o no, si no las haré yo por mi cuenta, que interpelen de algún modo a la manera de mirar las cosas y que con elementos muy básicos y muy agrestes y que son los elementos de mi infancia y los elementos de aquí, hagan un guiño a una tercera posible escuela de Vallecas, haciendo escenas aparentemente surrealistas con cosas completamente realistas, ¿no?, que es lo que me interesa. Tengo la dual sensación de estar repitiéndome, como os he dicho antes, porque estos cuadros que pienso que los hago con toda la novedad del mundo, lanzando un guiño nuevo a Benjamín Palencia, al viejo maestro, al final se terminan pareciendo, como os he dicho antes, a cuadros que he pintado hace 20 años, pero bueno, al final no podemos huir de lo que somos, supongo, así que me da igual todo eso, ¿no? Pero estas son escenas, como veis, que aquí realmente el equilibrio de la sardina. Lo que me gusta es pensar
que yo estoy pintando lo que no es importante del cuadro, ¿no? Que realmente lo importante está aquí, en el margen, manteniendo todo. Y me gusta ese apuntador, si veis mis cuadros siempre hay alguien que asoma la cabeza por un lado, ¿no? Como un dedito, o una nariz, o un montón de mascaritas, o un atril, o unas florecillas, algo que tensa toda la imagen. Realmente a mí, a nivel plástico, me interesa siempre pellizcar, por así decirlo, la composición, ¿no? Y de repente decir, ¿y por qué no? Y si de repente el sentido de todo esto está ahí, está en lo que no he dicho en esta hora y media, en lo poco que me he callado, está realmente lo que quiero decir. Y es verdad, es así, ¿eh? Ojalá que mis palabras no signifiquen nada y que realmente lo que tenga que decir algo es lo que está aquí callado, ¿no? Que yo aquí puedo hablar mucho, pero realmente no tengo nada que decir. Hablo mucho, pero todo lo que digo se puede ir a la mierda mañana porque he pensado otra cosa. Entonces, no me hagáis mucho caso, pero yo os digo qué pensaba cuando pintaba estas cosas o qué he pensado después, ¿no? El metalenguaje que hablamos, ¿no? Que de repente toda la escena, la importancia de la escena esté en el sitio donde no se ve la escena. De repente aquí lo que realmente tiene importancia es esta sardina haciendo equilibrios en mitad de la Mancha, ¿no? Porque al fin y al cabo yo creo que eso va a ser la tercera escuela de Vallecas. ¿Qué pasa con el arte español? Todo el mundo hablando del arte español, lo que se está premiando, el tío que más premios se lleva, que no es mi caso, para nada, ¿no? O que más encargos tiene internacionales, o que más se vende, o que más sale en las portadas. Pues a lo mejor el mejor arte español seguramente esté donde nadie mira. Eso es lo que me interesa rescatar aquí, con esta serie. Una vez más, todo el mundo habla, se cree que sabe de arte y nadie conoce a estos grandísimos artistas que habían aquí alrededor de Benjamín Palencia. O sea, estoy descubriendo con esta escuela, que también incluso se ha discutido mucho con que no era una escuela. Los fundadores, los que participaron en la segunda escuela, que obviamente ya se pudieron llamar de algún modo Escuela de Vallecas, porque la primera no se llamó así, realmente no sé cómo la llamaban. En la segunda escuela se llamaba Convivio, realmente. Palencia, de repente, cuando todos sus amigos están exiliados o muertos o fusilados, utiliza la inocencia de unos pintores jovenzuelos, en posguerra, todos con un hambre que te cagas, todos hechos polvo, un país hecho polvo, como sabéis, y de repente se unen al lado de Benjamín Palencia en el Prado de Son Nubila, encabezados por Álvaro Delgado, Francisco San José, Gregorio del Olmo. Otra vez dicen que aparece Luis Castellanos. Bueno, hay cantidad de literatura donde ponen personajes y quitan, pero da igual. Hay algunos que desmienten que no hubo ninguna escuela de Vallecas, y eso es lo que me encanta, ¿no? Que de repente hay algo muy importante que ni siquiera se sabe si fue real, ¿no? Y de esto va el tema. O sea, hay algo siempre que parece que le estamos dando mucha importancia y hay gente que solo se fija en el dedo, ¿no? No, pero si este dice que no existió la escuela, y algunos solo se sujetan en que no fue realmente una escuela y que Benjamín Palencia fue un capullo y que como todos al final, como decía Álvaro Delgado, allí no hicimos nada. Nos íbamos a casa del herrero y lo único que hicimos era enjabregar las paredes, poner las ventanas, poner los cristales, pintar las vigas y al final nadie pintó nada. Lo que hicimos lo podíamos haber hecho después de haber visto una exposición de Benjamín Palencia en cada uno en nuestro estudio. Ese testimonio tan real de Álvaro Delgado, un pintor que ha tenido luego su nombre, Álvaro Delgado a lo mejor muchos lo conocen por haber pertenecido a esa escuela que él niega, ¿no? O sea, por ejemplo. O sea, que es interesante ver cómo algunos artistas del pasado podemos acceder a ellos, a conocer su obra, gracias a una escuela que a lo mejor ni siquiera ha sido. Porque este señor, Benjamín Palencia, que ya estaba quemado de muchas cosas, vio un hálito de esperanza en una serie de pintores que lo encumbraban, porque le llamaban el maestro, y de repente se dio cuenta de que con ellos a lo mejor se podía hacer lo que no terminó de hacerse con Alberto Sánchez, ¿no? Alberto Sánchez murió exiliado en Moscú.
Él era muy republicano y de algún modo pues el gobierno de la República, al iniciarse la guerra civil, lo mandó a ser profesor de los niños exiliados en Moscú y ahí murió. Y bueno, todos estos son cuadros que estoy haciendo, como os digo, ya pensando en esta posibilidad. Os quería terminar diciendo, bueno, enseñando sobre todo la obra de estos para que veáis que no cuento mentiras, que bueno, alguna mentira cuento, pero no toda. ¡Ay! Me ha desaparecido. ¡Ay! No, está aquí. Escuela de Vallecas. Mirar, por ejemplo, gracias a lo que os estaba diciendo de que esta falsa o este mito de la Escuela de Vallecas me está dando oportunidad a conocer artistas maravillosos, que no son evidentes, que no son reconocidos, que no están en el ABC, en el abecedario, están en algunos guiños a pie de página, ¿no? Mirar a este Antonio Rodríguez Luna, por ejemplo, que he descubierto hace poco relativamente. Benjamín Palencia y Luis Castellanos tenían unos dibujos a plumilla alucinantes, que luego, por ejemplo, el Antonio Rodríguez Luna, unos años más tarde, porque estos son unas ilustraciones que hizo como un guiño a la guerra, exacerba de una manera alucinante, ¿no? O sea, que les supera a Palencia y supera a Luis Castellanos, que ya es decir, que Luis Castellanos era un dibujante de tomo y lomo, y Palencia otro. Pero mirad qué dibujos que se pueden equiparar a Otto Dix, o sea, en 1939, y son dibujos desconocidos de un pintor que nadie conoce, seguramente, que muy pocos conocen, y qué visiones de la guerra tan tremebundas tiene esto, ¿eh? Este se llama El falangista, ¿eh? Y esto es para estar en los mejores museos del mundo. O sea, aquí no hay nada que le pueda faltar a estos artistas, ¿no? Y aparte con esa parte española, que es lo que a mí me atrae. Este cura, bueno, este pueblo aquí que puede parecer un Toledo raro, o es un Segovia, o vete tú a saber, no sé cómo se llama esta obra. El Inquisidor se llama. Bueno, no sé, estoy descubriendo una serie de artistas que obviamente me gustaría reivindicar para ir terminando en esa posible tercera escuela de Vallecas, que de algún modo haga esto de Díaz Caneja, que tiene una fundación en Palencia, de donde perteneció. Esta es la evolución de Díaz Caneja, estos son sus últimos cuadros de Díaz Caneja, pero para aquellos que de algún modo todavía duden de si existió una escuela de Vallecas o no, todos los que formaron parte de la escuela de Vallecas, de esa escuela o no, de Vallecas, tienen una clara influencia en algún momento de su trayectoria de la misma. Y eso es lo interesante, eso es lo que a mí me gustaría reivindicar desde mi nuevo proyecto, por así decirlo, ¿no? Cómo lo que se niega al final termina haciéndose evidente. Hay algunos que se quieren sujetar al libro que escribió Raúl Chávarri, que ponía Mito y Realidad de la Escuela de Vallecas, porque Benjamín Palencia le dio no sé cuántos plantones. No quedó con él, no quería hablar porque era un tío como un poco intuyo que se le acercaba de una manera casi un poco despectiva o intentándole pillar a Benjamín Palencia, y Benjamín Palencia lo vio de lejos y no quiso ni siquiera encontrarse con él, aunque mismo lo pone en el libro, os recomiendo este libro, Mito y Realidad en la Escuela de Vallecas. Lo pone a parir realmente a Benjamín, pero no me deja de interesar Benjamín Palencia, aunque algunos hablen mal de él, ¿no? Porque su obra está ahí. Que luego fuera un capullo o no, todos hemos sido un capullo en nuestras vidas, todos, aquí los que estamos, todos. Para alguien hemos sido unos gilipollas. Entonces, quiero decir, eso es lo único que le puedo enseñar yo como padre a mi hija. Hija mía, todos tenemos una parte de gilipollas muy grande, y quien lo niega es gilipollas entero. Yo creo que es así de esto. Entonces, nadie es un alma cándida y nadie es un demonio. Y ningún pintor es el mejor del mundo, ni ninguno es el peor. O sea, quiero decir, todos tenemos cantidad de flancos, que es lo interesante, ¿no? Y yo en este caso estoy descubriendo, por así decirlo, y me gustaría por lo tanto, y para terminar, expresaros mi entusiasmo, donde yo estoy ahondando, esto también es Díaz Caneja,
en los años 50 y los años 60 Díaz Caneja fue más vallecano que nunca, por ejemplo, ¿no? O sea, que se me ocurre, o yo veo cómo otros artistas han terminado siendo muy vallecanos. Pancho Lasso, por ejemplo, que es un escultor y pintor de Tenerife, también tuvo un papel importante en la primera escuela de Vallecas y influenciado por Alberto Sánchez. ¿Alberto Sánchez lo pilotáis? Pues os voy a mostrar ya a Alberto Sánchez para por lo menos aportar mi granito de arena, que por lo menos habéis aprendido algo nuevo. Mirad, Alberto Sánchez fue el que hizo esta maravillosa escultura para el pabellón español en la Exposición Internacional de París de 1937. El Gobierno de la República no solo le encarga a Picassín, su Guernica, que todo el mundo conoce, también hubo una escultura de Calder, otra de Miró, y entre otras cosas estaba esta pedazo de escultura que se llamaba El Camino Español tiene un camino, El Pueblo Español tiene un camino que conduce a una estrella. Esta escultura, que daba la bienvenida, esta es una foto de 1937, daba la bienvenida a los visitantes, fue destruida después de esta exposición y se tiró, bueno, pues, solo en fotografías y en el exilio, junto con su escultor en Moscú. Y Juan Manuel Bonet, vuelvo otra vez al comisario, que de algún modo está comisariando conmigo esto, cuando es director de Reina, como os digo, ya hace la retrospectiva Alberto, recrea tamaño 1:1 o escala 1:1 la escultura. Y si vais a Madrid, la primera escultura que vais a ver en la plaza esta donde está el Reina Sofía es la escultura de Alberto Sánchez, la que estuvo en esa exposición. Y si realmente os dais cuenta, esa escultura es un paisaje vertical. Es un paisaje vertical, es el paisaje vallecano, por así decirlo, esos caminos, esos senderos, es que aquí no se ve bien, no se aprecia bien, pero bueno, tiene los surcos de la tierra labrada, esas perdices que también fueron muy representadas. Aquí está Alberto Sánchez, este creo que es Cernuda o Neruda, ¿quién es este? Uno de los dos. Bueno, esto se lo pintó también un amigo moscovita, aquí haciendo las máscaras, porque él en Moscú, con su obra abstracta y escultura le era muy difícil ganarse la vida, hizo muchísima escenografía en Moscú. También hizo estampas para periódicos de crítica social y demás, o sea, tiene una trayectoria dilatada, escenografía de todo tipo, también ayudó a la película esta que se hizo en los años 50, creo, sobre el Quijote, la escenografía la hizo él, no me acuerdo quién era el director ahora mismo. Estos son básicamente bocetos para escenografías de la época, ¿no? Y le seguía acompañando los paisajes castellano-manchegos, ¿no? O vallecanos. Estos cuadros, estas texturas, estos colores, le van acompañando toda la vida, incluso, como os digo, también en el paisaje frío moscovita o ruso, ¿no? Era un grandísimo pintor. Esta escultura de los años 20 se llama Maternidad, esta sí que está en el Reina Sofía, la podéis ver todavía. Son esculturas paisaje, eso es lo que me parece interesante, que el paisaje no deja de estar presente, aunque él se intente inspirar o de algún modo dar formas humanas, pero siempre hay guiños al propio paisaje. Estos son sombras, ¿no?, proyectadas de esos pinos o cipreses o esas huellas tan dibujísticas. Eran realmente incluso pioneras en el mundo de la escultura abstracta y orgánica, que luego Henry Moore de algún modo dio el punto internacional, ¿no? Este autorretrato, estos dibujos que también le sirven de escenografías. Y últimamente se le rindió por fin homenaje rescatando su obra, que estuvo expuesta hasta el 2001 en Toledo, cuando se la donó su mujer y su hijo. La Fundación Roberto Polo tiene una capilla hecha donde podéis ver una sala permanente en homenaje a la memoria de Alberto Sánchez, con esta serie de esculturas que hizo al final de su vida, en los años 50-60, y que hacían referencia sobre todo a lo que él hizo, y gran parte se destrozó en la Guerra Civil en Madrid, ¿no?, en los años 20-30, y hay muy pocas que sobrevivieron, ¿no?
Os recomiendo, bueno, esto también me pareció interesante poner esta imagen que me encontré el otro día, que por lo visto cuando se inauguró en la Fundación Roberto Polo la sala de Alberto Sánchez, pues me pareció maravilloso que de repente existiese una pequeña manifestación de gente diciendo que la obra de Alberto Sánchez no se podía privatizar. Y es verdad, ¿no? Por otra parte, ¿por qué de repente la tiene que coger una fundación privada y que tengas que pagar para ver la obra de Alberto Sánchez cuando la donó al pueblo de Toledo, ¿no? Entonces estas cosas que son, bueno, prosaicas o paralelas a lo que realmente es importante, no dejan de tener, pues eso, su punto de interés. Y me encanta que todavía haya gente reivindicando la figura de Alberto Sánchez, ¿no? Porque realmente fue un tío, un súper artista, que fue respetado por todos los grandes. Picasso le admiraba muchísimo y es un tío que en España conoce muy poca gente. Entonces, bueno, pues este es uno de los dos grandes, pero como os digo, podríamos seguir con un montón de artistas, como os digo, alrededor de la primera y la segunda Escuela de Vallecas, que espero que con esta charla os apetezca un poco, pues eso, ahondar en estos pintores tan maravillosos, tan silenciados y silenciosos. Y nada más, yo creo que está bien, ¿no? Que no llegamos a la cena por aquí. ¿Alguna pregunta? Bueno, antes de que nos piremos. No hay preguntas, ¿no?